Muy bien, una vez que ya tenemos esto, nos vamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio tenemos lo siguiente, miren. Tenemos el diámetro de un plato circular es de 20 centímetros. Para saber la medida aproximada del contorno del plato, el diámetro se multiplica por 3,4. Pregunta, ¿cuál es la medida aproximada del contorno del plato cuyo diámetro es 1,5 veces el diámetro del primero? Bien, y nos dan alternativas, miren. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Simplemente vamos a analizar los datos, ¿ya? Primero, el diámetro del plato A, que sería el primer plato, equivale a 20 centímetros. El diámetro del otro plato es 1,5 veces el anterior. Entonces, esto hay que, ojo, hay que tener muy en cuenta esto. 1,5 veces. Esa palabrita veces hay que tenerlo en cuenta porque lo vamos a utilizar como operación matemática. ¿Ya? Y el contorno del plato nos dice que es la longitud de la circunferencia. O sea, todo el contorno siempre va a ser la longitud de esa circunferencia. Pero ¿cómo lo vamos a realizar? Simplemente, a ver, partemos por el plato A, el plato 1, el primer plato. Me indica que su diámetro de ese plato equivale a 20 centímetros. Entonces, todo lo que es el diámetro del plato equivale a 20 centímetros. Pero me indican que el otro plato es 1,5 veces el anterior. Aquí está lo que les decía. La parte veces significa el múltiplo de ese número por la cantidad que yo ya tengo. En este caso sería 20 por 1,5. Muy bien, vamos empezando a multiplicar. A ver, cuando yo coloco una multiplicación de decimales, no hay problema con la coma. No es lo mismo que en la suma y en la resta. Aquí en el caso de la multiplicación, acá sí puede, digamos, ir de manera así vertical. No importa mucho la coma decimal. Acá sí no hay problema. ¿Ya? Entonces empezamos a multiplicar. Que sería 5 por 20, me saldría 100, ¿verdad? Muy bien. En el caso del 1 por 20, simplemente tendría que multiplicarlo 1 por 20 y me va a resultar 20. Pero sí, como ya les dije, tengo que dejar el espacio suficiente, o sea, mejor dicho, agregarle 0 si gusta para yo poder encontrar una solución mejor. ¿Ya? Entonces, cuando yo sumo eso, me va a salir 300. 100 más 200, en este caso, sería 300. Pero ese 300 no equivale, digamos, a todo el número, sino hay que tener en cuenta la coma decimal. En los factores, tanto 20 como 1,5, miren, 20 no es decimal, pero 1,5 sí. Pero ese número decimal solo tiene un decimal. Entonces, por lo tanto, debemos correr la coma una sola vez. Entonces, si corremos la coma una sola vez, vamos a encontrar que el número sería 30,0. Pero 30,0 sabemos que es lo mismo que 30. Una vez que ya tenemos esto, ya encontré lo que mide el diámetro del otro plato. Una vez que yo ya, acá me dicen, regresemos rapidito nada más, acá me dice que para saber la medida aproximada del contorno del plato, ya, o sea, de una circunferencia, el diámetro se multiplica por 3,14. Miren este dato muy importante. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que yo ya encontré el diámetro del plato más grande, que sería en este caso 30, solo tenemos que multiplicar por 3,14 para hallar la longitud de esa circunferencia. Porque me indica que es simplemente la multiplicación del valor de pi, en este caso 3,14, ¿no? Multiplicado por el diámetro. En este caso, 3,14 por 30, vamos a empezar la multiplicación. 0 por todos esos valores simplemente va a ser 0 en los tres espacios. La siguiente multiplicación es 3 por 3,14. Pero ojo, el 3 multiplicamos de esta manera, ¿no? Como está en las decenas, vamos a aumentarle un 0 al final, así como en el anterior. ¿Ya? Entonces sería
3 por 3,14, a ver cuánto sería. Multipliquemos. Ya, ahí, exacto, 9,942 con un 0, ¿verdad? Muy bien. Simplemente una vez que yo ya tengo esto, empiezo a sumar este valor. Una vez que yo ya tengo, a ver, ¿cuánto será? El valor sería 942,0. Pero ojo, como ya les dije, del detalle de la coma decimal. El detalle de la coma decimal que en estos factores solamente hay un número que tiene decimal, pero en este caso este número posee dos espacios del decimal, el 3,14. Entonces hay que correr dos espacios también desde atrás. Entonces ya tenemos el valor de la longitud de esa circunferencia, ¿no? Entonces en este caso, si nosotros vemos, la longitud sería 94,20, ¿no? Centímetros. Así me indica, centímetros. Muy bien, una vez que yo ya vi eso, analizo y veo cuál es la alternativa correcta. En este caso sería la letra A. Muy bien, hijos míos. Nos vamos a al siguiente ejercicio. En el caso de acá dice, se desea cercar una malla, con malla un terreno, cuyas dimensiones se muestran en la figura. El costo de cada rollo de 5 metros, me indican, de malla, es de 125,50. Calcula el costo de los rollos de malla que se necesitan para comprar. Miren esta figura, ¿no? Esta figura tiene forma rectangular, sí, pero en sí no es un rectángulo. O sea, tiene forma, sí, pero no es un rectángulo. Entonces, simplemente solo tiene la forma, nada más. ¿Ya? Vamos a analizar. Miren la posición, la medida de esos lados, que tiene que ser muy importante. Miren, es la parte vertical tiene 9,45, la parte horizontal 12,6, pero en la parte superior tiene 6,3 por un lado, 3,5, pero está repartido esas partes, igual acá, ¿ya? Entonces, eso tenemos que verlo muy importante. Ahora nos dicen lo siguiente. Dice, para llegar a esa resolución, ¿qué tengo que hacer? Simplemente tengo que empezar a separar correctamente las partes. Miren, como ya les dije, esta parte vertical tiene 9,45 metros, esta parte de acá 12,6 metros, pero toda esta parte de acá, miren, es la misma que la parte vertical, pero hay una parte que solo indican que es 3,15. Ya lo vamos a ir viendo cuáles son las partes que tenemos que agregar. Ya, ¿qué tenemos? Que en el gráfico observamos las siguientes equivalencias, ¿verdad? 6,3 metros más P, que se ha colocado acá. P es lo que yo necesito encontrar. P y en este caso Q también, ¿ya? 6,3 metros más el valor de P, que todavía no lo encuentro, más 3,15 metros, me da un valor de 12,6. ¿Por qué 12,6? Porque como ya les dije, esta parte horizontal es la misma que la parte superior, solo que simplemente está de alguna manera repartida. Y nosotros tenemos que averiguar las partes, ¿no? Entonces, esta partecita va a ser muy importante encontrarla. Entonces, si nosotros sacamos, sumamos, restamos, resolvemos esta ecuación, nos vamos a encontrar que así como existe P, también existe Q. Está colocado acá. Entonces, para poder encontrar el perímetro de todo esto, tengo que primero hallar las partecitas. Bien, una vez que yo ya tengo, voy a calcular el perímetro de todo eso, ¿no? El perímetro que viene a ser la suma de todos los lados. Sumando todas las partes que yo ya tengo, ¿ya? Simplemente yo ya voy a encontrar que todos estos valores, tanto de P y de Q, me van a resultar dentro de la suma del perímetro. Entonces,
Si yo sumo bien todas las partes que yo ya he sacado, entonces ahora tenemos 50,4 que sería el perímetro. Pero ese es el perímetro del terreno, solo el perímetro. La pregunta es, no me preguntan el perímetro, me preguntan, calcule el costo de los rollos de malla que se necesita para comprar. Y cada 5 metros de esa malla cuesta 125. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como yo ya conozco el perímetro, simplemente vamos a dividir primero 120, el total que cuesta los 5 metros entre los 5 metros. ¿Para qué? Para hallar lo que cuesta cada metro. Una vez que yo ya encuentro el valor de cada metro, recién ahí voy a multiplicarlo por todo el perímetro. Miren, dense cuenta, todo el perímetro multiplicado por el valor de cada metro. Por el valor de cada metro me resultó lo que cuesta 25,10. Entonces 25,10 por todo el perímetro, que es 50,4, ahí voy a encontrar la exactitud de ese valor. Entonces me dio, ¿qué valor me dio? Me dio 1256,4 centésimos, ¿verdad? Entonces yo busco, entonces ¿qué alternativa sería? La alternativa A también. Entonces esa sería mi respuesta. Y por último tenemos también el ejercicio de la página 152, de la 52, perdón. Y tenemos que el siguiente problema. Pedro trabaja en un taller mecánico donde le pagan 23,50 la hora y le descuentan 40 céntimos por minuto de tardanza. En una semana acumuló 40 horas de trabajo, me indican, y 13 minutos en tardanza. Si Pedro ahorra semanalmente la quinta parte de lo que recibe, ¿a cuánto asciende dicho ahorro? Entonces acá nos dan un problema para analizar. Primera resolución. Dice, como dato tengo que por una hora de trabajo Pedro le pagan 23,50. Esos 23,50 en él ha trabajado 40 horas. Miren, entonces si uno trabaja, cobra por una cantidad, en este caso de horas, por hora, y trabaja un total de horas, entonces tenemos que multiplicar para hallar lo que vamos a recibir, digamos, de pago por todo. Pero acá hay un dato también, un dato que en este caso cuando multiplicamos 23,50 por 40, me da un valor de 940. Eso está ahí, está bien. Pero entonces dice que le deberían pagar 940 por todas las 40 horas. Pero ojo en este caso, si él no tuviera descuentos. Pero como dice que él a veces llega tarde, entonces le van a descontar. Dice, el otro dato es que por cada minuto de tardanza le van a descontar 40 céntimos en la semana. Pero él acumuló, dice, 13 minutos en tardanza. O sea, tiene 13 minutos tarde. Entonces, si 40 céntimos por cada minuto y son 13 minutos, simplemente hay que multiplicar para hallar lo que él debe de descontarle ahí al final. O sea, lo que recibe menos lo que se le descuenta por las tardanzas. Así va a encontrar el valor. Entonces, simplemente una vez que yo ya he encontrado lo que él recibe, tanto pagado como descontado, ahora vamos a hallar, porque la pregunta no es lo que recibe, sino es lo que ahorra. La pregunta es lo que ahorra. Me dice, si Pedro semanalmente ahorra la quinta parte de lo que recibe, entonces lo que recibe es la cantidad que ya hemos encontrado, 934,80. Entonces, esa cantidad tendría que dividirlo entre 5 porque es la quinta parte. Entonces, al dividir el total que recibe, descontado lógicamente las tardanzas, vamos a obtener el valor de 186,96. Muy bien, hijos, eso sería la respuesta, ¿no? Y, por ejemplo, acá la respuesta, yo lo pongo, Pedro habrá ahorrado 187 soles. ¿Por qué? Porque 186,96 en nuestra moneda nacional simplemente es lo mismo que 187. O sea, es muy cercano, por eso que lo aproximan de esa manera. Muy bien,
Espero que les haya gustado este tutorial, hijos. Ojalá que lo pongan en práctica para resolver en sus libros y lo puedan enviar con fotos sus trabajos. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.